Hola, ¿qué tal amigos de ADN Cultura? Esta noche se encuentra conmigo un artista muy joven que presenta una exposición en un lugar icónico del puerto de Acapulco. Me refiero a la Quebrada Espacio de Arte que dirige nuestro amigo Luis Arturo Aguirre. ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionado. Oye, y emocionado también de encontrarte en este espacio y esta impresión que nos deja desde la entrada de tu exposición. Estamos viendo ahora de fondo una pieza que está a la entrada de este lugar. Pero antes de entrar a hablar de tu obra, me gustaría que me platicaras un poco de ti. Háblame un poco de tu formación, háblame un poco de las influencias que tienes sobre ti. Ok, bueno, pues yo soy recién egresado de La Esmeralda y yo creo que mi producción tiene que ver mitad con La Esmeralda y mitad de ser de Acapulco, ¿no? Al final de cuentas, yo en La Esmeralda es donde caigo en cuenta de todas estas posibilidades de medios, de pensar el arte objeto, de pensar en la instalación. Hoy no están montadas, pero hay piezas de performance también como parte de este proyecto más grande. Entonces, al final, para mí, mi formación y en general este proyecto tiene que ver con ser de Acapulco, ¿no? Entonces, es pensar cómo todas estas reflexiones que yo tenía como joven, acapulqueño, que tenían que ver con la violencia, que tenían que ver como con una nostalgia a un Acapulco que no me tocó vivir, que tenían que ver como con el paisaje que yo estaba viendo diario, cómo todas estas reflexiones podían tener salida en objetos, ¿no? No solamente en dibujos, no solamente en pinturas, sino como en muchas otras posibilidades. Ahora, ¿cómo te formas la idea? ¿Cómo viene a ti? ¿Dónde estabas? ¿Dónde te encontrabas cuando comenzaste a fraguar este proyecto que estamos viendo ahora? Bueno, pues yo estaba justo estudiando en Ciudad de México y de repente venir para acá era no solo ver a mi familia y no solamente como ir a la playa, sino topar con una realidad y con un contexto que me atravesaba directamente, ¿no? Que tiene que ver con la violencia. Al final son reflexiones que han llevado mucho tiempo. Es un proyecto que llevo aproximadamente 4 años trabajando, que es un poco mi trayectoria, un poco corta, pero pues de ahí sale. Ahora, platícame un poco de la pieza que estamos viendo al fondo. Cuéntame un poco de ella. Bueno, pues esta pieza es una instalación que tiene como un juego visual ahí interesante, ¿no? La exposición se llama lo que llamamos paisaje, y justamente el paisaje es un tema central que atraviesa toda la exposición. Yo creo que el paisaje no es un tema en el arte, sino creo que es un medio, y yo creo que en todas mis piezas el medio es paisaje, ¿no? Estos elementos son unos elementos de bardas de seguridad, y justo cuando yo empezaba como a investigar sobre estos elementos de seguridad y como de picos amenazantes y demás, me fui dando cuenta que la mayoría tenían nombres como cactus, o pájaros, o piñas, o espinas, demás, ¿no? Como todos estos son elementos de la naturaleza, pero también de este imaginario del paisaje idílico, ¿no? Del que dibujamos cuando estamos pequeños. Y bueno, en ese sentido me gustaba como pensar como que la forma quería anular la función, ¿no? La forma tan estilizada, tan caprichosa de querer ver una cosa como lo que en realidad es, me hacía como ruido. Me parecía también interesante como, bueno, pero ¿por qué querer hacer ver una cosa como otra? Y capturar las dos perspectivas, ¿no? Que platicábamos un poco, la parte, esa delgada frontera, esa línea tan pequeña entre sentirse protegido y sentirse amenazado o violentado de alguna manera. Sí, justamente. Creo que esas son dos ideas que atraviesan la mayoría de las piezas en la exposición, como la idea de seguridad y violencia, que en un momento parecieran opuestos, pero creo que, por ejemplo, en esta pieza están, ¿no? Como las dos cosas. Una barda de seguridad que es segura para la persona que está dentro, pero pues es violenta para la persona que quiera atravesarla. Y muchos de estos elementos que conforman la exposición tienen ese juego, y justo es como esta barrera muy delgada, y que hay puntos donde no podemos distinguir una cosa de la otra. Ahora, esta pieza es una de varias. ¿Cuántas piezas componen toda esta colección?
Bueno, esta pieza en específico yo considero que está conformada por dos elementos, que es la instalación en general y la postal, que es esta ficción como desde una postal de un paraíso, que este paraíso está cercado, ¿no? Está como cerrado y que es difícil entrar a ver y habitar. La exposición está conformada por 7 piezas, son 2 instalaciones, hay 2 esculturas, son 2 uniformes y hay otras 2 esculturas que son unas banderas. Quise acompañar la exposición también como con una pieza interactiva que se pueden llevar una de estas postales para tener una postal del paraíso. Un souvenir, ¿no? De esta situación. Y los uniformes, vamos a estar viendo seguramente en este momento estos uniformes, el toque militar que tienen este pixelaje. Platícame un poco de estas piezas, tú las diseñaste, los colores, porque aún cuando las estamos viendo colocadas en la pared de este espacio, no dejan de ser intimidantes, ¿no? Hablábamos otra vez de esta delgada línea entre la seguridad y la violencia, ¿no? Exacto. Para mí la pieza, yo creo que es más el diseño del camuflaje que el uniforme en sí, ¿no? A mí me parecía muy interesante y muy fuerte como ver cómo cada vez Acapulco se estaba llenando de militares, ¿no? Día con día, que tiene que ver con esta línea de seguridad y violencia. Entonces me parecía muy fuerte como el camuflaje, que tiene esta función de desaparecer en el paisaje, hacía visible otros problemas que estaban ahí latentes y muy obvios. Entonces para mí fue como llevar este ejercicio o esta ficción como al máximo, ¿no? Como bueno, hagamos un uniforme, un camuflaje especial para desaparecer en Acapulco, ¿no? Tenemos una pieza que está diseñada para desaparecer durante el día y otra que está pensada para desaparecer durante el atardecer, ¿no? Y es muy interesante como que creo que al final la pieza denota como el porqué de desaparecer, ¿no? ¿Por qué no queremos ver eso? O sea, creo que también el silencio es un dispositivo de violencia, es otra manera de perpetuar las cosas que están mal, el no hablar de ellas, pero que es como hacer el acuerdo de que las cosas van a seguir así, con tal de estar como un segundo, un poquito tiempo. Es un poco barrer el polvo, levantar la alfombra y guardar ahí, ¿no? El polvo para Exactamente, después ya lo veremos. Después veremos qué pasa. Y platícame de las banderas, ¿por qué una bandera? Pues yo creo que al final el paisaje no solamente está constituido de los elementos como naturales, ¿no? Yo creo que el paisaje está construido a partir de quien lo mira. Es un territorio que es mirado en esos términos. Entonces hay elementos del paisaje que lo construyen más que otros. Unos artificiales, otros oficiales, ¿no? Y yo creo que la bandera es justo eso. Es como este elemento que dice que un territorio es el territorio. Pienso en la bandera en la luna, ¿no? Y es muy, muy específica como qué función cumple esa bandera. Para mí era como muy importante como generar este juego del peso de la bandera y de lo que es el escudo, que son estas figuras como de hierro y como este peso, ¿no? Que son imágenes y códigos que tienen más de 100 años. Pues contrastarlo con la imagen de algo que es completamente volátil, algo que es pues natural y que solo pudo estar estático por el momento que yo tomé la foto, ¿no? Entonces es un poco como una bandera, un escudo de lo volátil, como de algo que está en constante movimiento. El diseño también de las banderas deja ver o vuelve a tener como este cruce entre el camuflaje militar y el paisaje natural. Y ahora hay otra pieza que seguramente ustedes también van a poder contemplar, que tiene que ver con ese Acapulco, ese Acapulco dorado, ese Acapulco romántico, ese Acapulco que se nos fue, que se nos escapó de las manos y que ni tú ni yo alcanzamos a vivir, pero que seguramente algunas de las personas que están siguiendo esta entrevista sí lo lograron. ¿Por qué hablar de esa época? ¿A qué te remonta? ¿Qué viene a ti? Pues justo a mí me parece interesante pensar como por qué es nuestro, ¿no? Como por qué, como esta necesidad, más allá de la historia que sí existe, que nos haya tocado vivir o no,
como por qué nosotros nos estamos aferrando a esa imagen, a esa idealización que tiene que ver pues muchas veces con un contexto que no es tan inmediato, ¿no? Tiene que ver más con Hollywood, tiene que ver más con los 60s, con Elvis Presley, con Marilyn Monroe, con Estados Unidos evidentemente. Entonces yo creo que es una pieza que nos pregunta el por qué nos queremos aferrar como es Acapulco. Yo creo que justo es Acapulco, es una imagen plana de otras situaciones contextuales, políticas, económicas que estaban sucediendo en ese momento en específico, y que al final esa imagen lo aplana, ¿no? Y se vuelve un póster de película y ya no vemos lo que está detrás. Yo creo que esa imagen a la realidad que estamos viviendo ahora y con toda la violencia que nos está tocando vivir, cada vez es más insostenible, y yo creo que por eso la lona se está cayendo de la estructura, porque es una imagen que ya está corroída y que ya no se puede sostener por sí misma. Pero entre más se cae, yo creo que es más evidente toda la estructura, vaya, que está detrás de eso, y que la estructura sigue de pie, ni que esas ideas siguen vigentes. Y que aferrarnos un poco a esa imagen es también otra manera de camuflaje, ¿no? Otra manera de querer esconder. Exacto, pues si lo piensas también las lonas, ¿no? Como estos espectaculares, es una manera de esconder el paisaje que está detrás. Yo creo que esa pieza también es paisaje en el sentido de que el paisaje también está construido a partir de los elementos de seguridad, pero también de los espectaculares que lo conforman, y las banderas que están en el espacio público y los soldados que están en la calle. Bueno, pues es muy interesante todo lo que nos estás diciendo, esta mirada esta reflexión que nos permites analizar y entender a través de tus piezas. Y yo quisiera pedirte que invitaras al público que nos está siguiendo para que acuda a la Quebrada Espacio de Arte a visitar esta exposición, que va a estar desde cuándo y hasta qué día. Bueno, esta exposición está abierta al público a partir del día 10 de diciembre y de manera oficial se cierra el 30 de enero. Pueden venir a visitarla en la Quebrada Espacio de Arte. Particularmente por la situación que estamos viviendo de pandemia, es muy importante agendar una cita de máximo 6 personas. Estén atentos a las redes porque vamos a organizar unas visitas guiadas con algunos de estos grupos para darle continuidad a este proyecto. Bueno, pues te agradezco mucho tu tiempo, tu reflexión que nos haces. Y en este lugar vuelvo a insistir que es icónico la Quebrada Espacio de Arte, que siempre apuesta a estas exposiciones que nos inviten, que nos hagan llevar a un pensamiento profundo sobre lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti.